El asambleísta Jaime Guevara llamó a observar de forma constructiva los textos para mejorar el proyecto de ley para la promoción y fortalecimiento de las Gracias, organizaciones señora de trabajadores del presidenta. sector público y privado, Compañeros que está en primer legisladores, debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Siguiente creo que a intervención, todos nos asambleísta anima Rafael y Dávila. nos debe animar el sagrado interés de defender el interés público. Pero en muchas ocasiones, muchos ejecutivos del gobierno central, de las prefecturas o de los municipios se ven abordados y presionados por intereses particulares, por intereses personales. Y tengan presente, jamás el interés público es igual a la suma de los intereses personales. El interés del todo no es la suma de los intereses parciales, compañeros asambleístas. Y creo que hemos sido todos testigos de los excesos, de los abusos que ha existido históricamente en el Ecuador con el tema de la contratación pública. Y claro, porque la contratación colectiva nace bien y nace con un sano propósito. La contratación colectiva tiene como objetivo asociarse los obreros, los trabajadores de una empresa para buscar un equilibrio en las relaciones económicas con un patrono que tiene fines de lucro. El patrono siempre tendrá fines de lucro y pueden haber excesos que ocasionen la explotación, el abuso de los obreros y los trabajadores. Por eso la contratación colectiva tiene mucho sentido en el sector privado, en el mundo empresarial. Pero ¿qué pasa en el sector público? En el sector público no hay un patrono con fines de lucro, señores asambleístas. En el sector público es un representante del pueblo el que está administrando una institución y jamás tiene el propósito de explotar a sus trabajadores para buscar un lucro personal. Por lo tanto, las relaciones laborales y los temas salariales en el sector público tienen que estar fijados por el órgano rector en base a una política nacional. Por ello, yo quiero recordar a todos que el 20 de octubre del año 2010, el expresidente de la República, Rafael Correa, expidió el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el año 2010. Y el expresidente Correa, o el gobierno del expresidente Correa, con buen criterio, introdujo una norma que previo a la suscripción de contratos colectivos en el sector público, tiene que existir un informe de pertinencia del Ministerio de Finanzas. Y esa fue una decisión acertada, compañeros legisladores. Por supuesto, por supuesto. Porque eso permite que el Ministerio de Finanzas, al menos el Ministerio de Finanzas, cuide los recursos de todos los ecuatorianos. ¿Qué es lo que pasa si se elimina esa exigencia al Ministerio de Finanzas de emitir el informe de pertinencia, como plantea este proyecto de ley? ¿Saben cuál es el efecto de eso? Que se negocian y se firman contratos colectivos en el sector público perjudiciales para el pueblo del Ecuador, comiéndose los recursos de los pueblos más pobres del país. Porque los recursos que manejan los alcaldes, los prefectos, los ministros, son recursos de los ecuatorianos y deben ser destinados a obras, a proyectos, a servicios que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero ¿qué se cruza en este objetivo? El interés personal
de los trabajadores del sector público. Que ellos buscan es su interés personal. Y muchas veces medrando de los recursos de los más pobres del país. Y hoy, ¿cuál es la realidad, amigas y amigos? Revisen ustedes las cuentas de los GATS en el Ecuador. ¿A qué nivel ha llegado el gasto corriente en los GATS? ¿Cuánto dinero que manejan los municipios, las prefecturas, no se están destinados a obra pública? Porque los contratos colectivos intentan abusar de los recursos públicos. La contratación colectiva, y esta fue una reforma a la Constitución planteada en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Fue correcta. ¿Saben qué planteó el expresidente Correa? ¿Saben qué planteó? Prohibida la contratación colectiva en el sector público. Y eso fue correcto. Porque la contratación colectiva cabe en el sector privado, para equilibrar las relaciones entre el patrono que busca el lucro y el obrero que no puede ser explotado. Pero no en el sector público, porque aquí no hay afán de lucro, aquí son recursos públicos. Y el órgano rector, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Trabajo son los que tienen que definir los límites que debe tener la contratación colectiva en el sector público, señores asambleístas. Por eso, esta pretensión que trae este proyecto de ley es absolutamente nocivo para los intereses de los ecuatorianos. Yo asumí la prefectura de Loja en el año 2014 y arrastraba un contrato colectivo firmado por el anterior prefecto, donde establecía niveles salariales por encima de los techos que había fijado el Ministerio del Trabajo. Tuve un conflicto legal. Afortunadamente el Ministerio del Trabajo tuvo la decencia, tuvo el acierto de darnos la razón. Ese contrato colectivo no procedía porque el Ministerio de Finanzas no había concedido el informe de pertinencia, garantizando que habían los recursos públicos para cumplir un contrato colectivo que excedía los techos fijados por el Ministerio del Trabajo. Por ello, señores asambleístas, en estricta defensa del interés público por encima de los intereses particulares, tiene que conducirnos a plantear la devolución de este proyecto a la comisión correspondiente o el archivo de este proyecto. Porque esto no le hace bien al Ecuador. Esto va a generar enormes abusos. Y hay muchos alcaldes y hay muchos prefectos que firman cualquier cosa con tal de quedar bien momentáneamente con quienes están trabajando con ellos en las instituciones. Pero en desmedro de los recursos de sus electores, de sus representados. Por ello, al señor presidente de la comisión, al asambleísta Johnny Terán, a mi compañero Jaime Guevara, a los miembros de la comisión, quiero plantear que este proyecto, señora presidenta, sea devuelto a la comisión, que la comisión tome en consideración estas verdades y archive el proyecto, o si cabe, que este mismo pleno proceda a archivar este proyecto por ser inconveniente al interés público, al interés nacional. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Luzmila Abad.